Estimados colegas, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy? Vamos a dar inicio a la introducción del importante diplomado internacional en la gestión integral de depósitos de relaves, donde vamos a ver temas de operación, de los cuales dentro de la operación vamos a ver las tecnologías emergentes, los últimos procesos en disposición de relaves con enfoque de optimización del recurso hídrico, con enfoque en la no segregación o separación de las lamas de los gruesos y con enfoque a una formación de playa, ¿no? Vamos a tener esos enfoques en la parte operativa. Luego vamos a ver temas de la instrumentación geotécnica, con enfoque en la instrumentación no invasiva, que está muy de moda, ver tema de los radares, ver tema de las tomografías, de los sistemas de drones, de los sistemas de escáner. Son tecnologías no invasivas muy modernas que muchas de las grandes relaveras en Chile los aplican con mucho éxito. Es por ello que esta última década, sobre todo, las relaveras en Chile están bastante seguras porque están aplicando tecnologías de punta, pero todavía hay mucho por hacer en las grandes relaveras de Latinoamérica. Por ello vamos a ver todos estos temas importantes, tanto en la parte operativa como en la parte de la instrumentación. Y vamos a complementar los temas de la gobernanza, centrados en la buena gestión con las comunidades, el buen cuidado ambiental, ¿no? Todos aplicados bajo las normas ICMM y de las grandes relaveras que es el GISTM. Como introducción, podemos nosotros ver que este siglo, sobre todo, el cambio climático está muy drástico en todo el mundo, donde estamos viendo fuertes precipitaciones en zonas que nunca llovían, precipitaciones con extremas inundaciones en zonas de lluvia, lo que ha sucedido último en la zona de Brasil, por el lado del Atlántico, ¿no? Precipitaciones muy altas, donde en periodos cortos de una hora o tal vez dos, ha habido precipitaciones en el orden hasta de los 20 centímetros. Entonces estas precipitaciones te inundan drásticamente cualquier depósito de relaves, por ello que las nuevas tecnologías tienen que ser lo suficientemente robustos para reducir el impacto de estas altas precipitaciones pluviales, ¿no? Nuestro enfoque considera tres parámetros claves e importantes con enfoque del cierre eficiente del tranque de relaves. Por ejemplo, tenemos que tener una alta recuperación de agua para recirculación a la planta concentradora. El segundo parámetro importante es la estabilidad física. Para ello, el objetivo es la mínima segregación de los relaves. ¿Qué significa esto? Que los relaves finos no deberían separarse de los relaves gruesos. Eso incrementa drásticamente la estabilidad física del depósito y teniendo el agua sobrenadante lo más alejado del muro, con una importante formación de playa. Y el otro parámetro importante es que los nuevos depósitos o los depósitos actuales tienen que mejorar o cambiar su método actual por aquellos métodos de las tecnologías emergentes en la disposición de relaves. Ahorita hay aditivos de alto rendimiento
que te genera una aceleración drástica de la sedimentación de los relaves, reduciendo a casi cero la segregación. También hay equipos de última generación donde su CAPEX es muy reducido comparado con aquellos CAPEX, por ejemplo, de los relaves filtrados, ¿no? Y lo otro que vamos a ver es la implementación de la instrumentación geotécnica, sobre todo la no invasiva, que te da un perfil de cómo se encuentra tu muro de partida y cómo se encuentra el muro a través del tiempo de vida de ese tranque de relaves. Siempre con el cuidado del medio ambiente y el trabajo con las comunidades, ¿no? Nos van a llevar al éxito en la aplicación de la gobernanza. Estamos viendo un diagrama general de cómo es la generación de los relaves y cómo es la generación de los desmontes en la actividad minera. Por ejemplo, el número 1 está en la exploración minera, el número 2 está en la evaluación y desarrollo, el número 3 está en la explotación minera, donde la explotación minera se divide en dos puntos importantes, que es la extracción del mineral, pero esa extracción de mineral siempre también hay extracción de desmontes, lo cual se lleva a un depósito de desmontes que se llama desmonteras o se llama botaderos, ¿no? Cada país tiene su propio nombre. Luego viene el procesamiento en la planta de procesos del mineral, donde se generan dos residuos muy identificados, como es la producción de concentrado, si es minerales de cobre o polimetálicos, o también la extracción de minerales valiosos, por ejemplo, como es el bullón de oro, el bullón de plata, etc., ¿no? Pero todo ello siempre va a generar relaves. Y esos relaves pueden ser relaves de oro, relaves de cobre, relaves polimetálicos, donde cada diseñador tiene que realizar el mejor método de disposición de relaves. Hemos visto esta década, sobre todo, siglo pasado incluso, como ya los relaves convencionales ya no está siendo muy seguro por el tema de la segregación, ya están tomando mucha fuerza otros métodos de disposición, al igual también está tomando mucha fuerza los relaves ciclonados, sea de eje central, sea de eje aguas abajo, ¿no? En Chile se han abierto ya dos grandes relaveras de eje central, donde los relaves de eje central construidos con arenas, producto del underflow, producto de la clasificación de los relaves, son tranques muy seguros, son tranques muy estables. Entonces vamos a ver todo ello, más las nuevas tecnologías emergentes. La importancia de hacer seguimiento de cómo ha evolucionado el tema de los métodos de disposición de relaves a un siglo de minería prácticamente tecnificada, donde podemos apreciar que tanto en el siglo XIX como hasta 1980 también, ¿no? O sea, han habido métodos y todavía continúan en algunos países los relaves aguas arriba, ¿no? Ya se ha visto colapsos que han generado mucho impacto a nivel mundial, ¿no? Estas dos relaveras en Brasil, tanto la de San Marcos en el año 2015 y la de Brumadinho en el 2019, ¿no?
son colapsos que han habido producto de las construcciones de relaves aguas arriba, ¿no? Ya más o menos para fines del siglo XX y en vigencia están los depósitos de eje central y aguas abajo. Estos dos métodos de construcción, tanto eje central como aguas abajo, son métodos muy robustos, de alta estabilidad sísmica, de alta estabilidad física, y son los métodos actualmente que los diseñadores realizan los diseños respectivos. En el siglo XXI, sobre todo en Chile, a inicios del presente siglo, ha tomado mucha fuerza los relaves espesados, ¿no? Es una tecnología muy moderna. En Chile hay muchos estudios de los relaves espesados, donde la peculiaridad comparado con los relaves convencionales es que no tiene segregación. ¿Qué significa este concepto? Que las lamas o los finos no se separan de los gruesos, ¿no? Descargan una densidad importante, sobre 63-64% de sólidos, y eso garantiza que el relave descargue de forma completa sin generar una separación de los finos de los gruesos. Eso incrementa la estabilidad, eso incrementa la mejor formación de playa y eso genera un reducido volumen del agua sobrenadante, porque la mayor cantidad de agua se recupera directa de los espesadores, que también ha evolucionado de forma importante. Hay espesadores high ray, high density, donde la gran minería ya está optando por la utilización de estos espesadores, ¿no? Que lo mínimo que densan es a 60% de sólidos, comparados con los espesadores del siglo pasado que normalmente densaban entre 50 y 55% de sólidos, ¿no? También hay mucha vigencia, mayormente en la mediana minera, pero ya tienen aplicaciones en aquellas pequeñas y medianas mineras que están optando en crecer a la gran minería. Están los relaves en pasta y los relaves prefiltrados. Respecto a los relaves en pasta, la tecnología ha evolucionado más que todo en la pequeña y mediana minera, porque todavía no hay un espesador en pasta que se pueda obtener 70% de sodio, a no ser que sea aquellos relaves que tengan una alta gravedad específica, ¿no? Por ejemplo, normalmente los relaves de cobre y oro, su gravedad específica de relave fluctúa entre 2.55 hasta 2.7. Entonces, en ese rango de gravedad específica, todavía no se tiene un espesador en pasta que podamos obtener sólidos en el orden del 65%, más menos 1, ¿no? Todavía es una tecnología que no se ha desarrollado, o lo poco que se ha desarrollado, se ha logrado obtener sólidos de manera continua, de manera sostenible, en el orden del 63% de sólidos, pero no de forma continua mayor de 65% de sólidos. Recién en el segundo quinquenio del presente siglo ya han habido mucha tecnología con los relaves filtrados, filtros prensa, sea horizontal o sea vertical. Han evolucionado muchísimo estas tecnologías, ¿no? Hay relaves estabilizados y relaves encapsulados, donde está entrando con mucha fuerza los superfloculantes, que es lo que vamos a hablar, de la nanotecnología, que también es lo que vamos a hablar, que son tecnologías emergentes, donde ya en la pequeña y mediana minera se están aplicando con mucho éxito. En resumen, en el siglo XIX está la pequeña minera, normalmente relaves aguas arriba, y a fines del siglo pasado ya se ha ido aplicando en la gran minería,
los relaves de eje central y aguas abajo, y en el presente siglo, ¿no? Los relaves pesados mayormente han tenido mucho éxito en la mediana minera y en la gran minería un éxito relativamente alto. Los relaves en pasta, como habíamos mencionado, normalmente han tenido aplicaciones casi sostenibles en la mediana minera. En la gran minería todavía no se llegó a un sostenimiento continuo, y en el segundo quinquenio del presente siglo, ya en la gran minería se tiene aplicaciones ya de los relaves filtrados, y recién estamos en proceso de piloto de la utilización de los superfloculantes y de los relaves con nanotecnología, ¿no? Entonces este diplomado va a abarcar, vamos a hacer un resumen de cómo ha evolucionado la tecnología de los relaves y con mucha énfasis en las tecnologías emergentes que prácticamente van a revolucionar el mercado en la gestión de los relaves. Sobre todo que ya estos superfloculantes van a cambiar el método, van a cambiar las tecnologías, ¿no?, en su utilización, porque multiplican por 10 la velocidad de sedimentación con aquellos floculantes convencionales, ¿no? Estos superfloculantes están entrando al mercado. De la pequeña minera se tienen muchas aplicaciones potentes, y de la gran minería recién estamos realizando pruebas a nivel piloto todavía. Pero creemos que ya en la siguiente década ya se va a llevar a nivel industrial la aplicación de los superfloculantes, ¿no? Y respecto a la nanotecnología es un proceso donde se estabilizan los relaves, se reduce drásticamente la generación de drenaje ácido y tiene fuerte aplicación en aquellas mineras que tienen socavón para la implementación en los relleno en pasta, más conocido como backfill, o también en la aplicación de reutilización los relaves para shotcrete, que normalmente se utiliza agregado. Entonces, colegas, colaboradores, tenemos las tecnologías emergentes, y en el diplomado se va a explicar muchísimo de estas tecnologías emergentes. Podemos reducir el concepto de que los diseñadores diseñan los métodos de disposición en base a pruebas de laboratorio, ensayos de laboratorio, pero en la práctica siempre hay perturbaciones, donde esas perturbaciones te alteran las características del relave. Por ejemplo, los diseñadores emplean un relave nominal con una granulometría nominal, pero en la práctica el relave no va a depender, y no necesariamente es el nominal, sino te puede venir periodos con relave con fuerte cantidad de arcilla, sobre todo las hematitas con alto contenido de arcilla montmorillonita y yitas. Entonces estos relaves cambian drásticamente la performance y lo que el diseñador ha realizado, ¿no? Posiblemente los espesadores ya no te den 6,5, ¿no? Posiblemente en ese periodo de alto contenido de arcilla, los espesadores te estén dando 59, 58 o 60% de sólidos. Entonces, los floculantes actuales ya no son tan consistentes para obtener un porcentaje de sólido 6,5 de forma continua. Entonces tienes que aplicar los superfloculantes para poder por lo menos hacer sostenible el porcentaje de sólidos, si es el caso, o hacer sostenible la recuperación de agua, si es el caso. Entonces, la práctica al final
tiene que emplearse estos aditivos emergentes, estos superaditivos, y ver opciones de reemplazo de los aditivos recomendados por el diseñador, porque lo más importante para la empresa minera es maximizar la recuperación de agua para la recirculación y tener la disposición de relaves estable, sin segregación, formar la playa correcta y cuando haya estas perturbaciones no desaparecer la playa. Eso es el objetivo. Acá podemos ver un refresh, vamos a hacer un flashback de los métodos de disposición de relaves, donde podemos ver el convencional, la imagen izquierda superior. Estamos viendo ahí un relave prácticamente 50-55% de sólidos. Luego un relave pesado que está llegando a 60-61. El relave de las imágenes, sobre todo de las tres primeras imágenes, es un relave de oro, ¿no? He querido diferenciar relaves de oro con relaves de cobre, que son las dos últimas imágenes. Entonces, en el mejor de los casos, el relave pesado ha llegado a 60% de sólido con un ligero slam. Y el relave en pasta, como los relaves de oro son de pequeña a mediana minería, por lo menos se llegó a 63% de sólido. Como ese relave tiene 12% de arcilla, si no me equivoco, se pudo lograr un slam relativamente importante. Las dos imágenes inferiores muestran relaves de cobre, como el relave ciclonado tiene una alta densidad. Lo más importante que estas arenas se utilizan para el enriquecimiento del muro. Y también los relaves de cobre son aptos. Los filtros prensa horizontal, los relaves de cobre calzan perfectamente bien porque la mayoría de los relaves de cobre tienen un coeficiente de cohesión muy bajo. Entonces, eso permite que los filtros Presan trabajen perfectamente bien, comparados con un relave de oro que tienen una alta cohesión, que tienen mayor cantidad de arcilla, donde puede impermeabilizar la tela del filtro. Podemos decir que tienen un sistema de limpieza, estamos totalmente de acuerdo, pero cuando estas arcillas se pegan en la parte vacía, en el intersticio vacío de la tela, es complicado que el sistema de lavado lo pueda limpiar, ¿no? Va a tener muchas dificultades, ¿no? Entonces podemos ver ahí las grandes diferencias que hay entre un relave convencional, con un relave ciclonado, un relave en pasta, con un relave filtrado. Vamos a hacer un resumen, ya luego cuando vayamos acelerando, vayamos avanzando con este importante diplomado internacional en la gestión de relaves. Vamos a ser más específicos, vamos a hacer un pequeño resumen de estas tecnologías emergentes, de los relaves. La problemática del siglo pasado es que los relaves convencionales están bien definidos, forman tres fases bien definidas. Una fase gruesa, producto de la segregación, que normalmente se forma en la playa. Una fase intermedia, que está a base de limos. Y una fase de lamas, donde esas lamas raras veces tienen una alta sedimentación. Normalmente podemos tener un 25% a 30% de sólidos, donde está una cantidad o un volumen de agua que es raras veces recuperarlo. Imagínate que se haya terminado el tiempo de vida de tu relavera y te encuentras con estas tres fases. Ese cierre te va a salir con un CAPEX enorme, porque sencillamente vas a tener por lo menos un buen volumen. Normalmente se puede predecir por estudios realizados que un tercio de los relaves totales depositados son lamas, y ese tercio tiene una alta retención de agua, que es importante y muy necesario remover esa agua para tener un cierre eficiente.
de ese depósito de relaves. Continuando con ese concepto, podemos ver acá relaves convencionales depositados que generan tres fases bien definidas. Habíamos hablado de un relave grueso, que para un relave de un P80 a 150 micrones, este relave grueso, en el mejor de los casos, va a tener una densidad aparente, una densidad seca de 1.5 toneladas métricas secas por metro cúbico, mayormente es de 75 micrones. Vamos a tener un relave intermedio, normalmente formado por limos, donde va a tener en promedio una malla más 400 de 44 micrones y va a estar en su mayoría por debajo de la malla 325. ¿No? Entonces acá podemos también definir que tiene un rango de densidad aparente entre 1.25 y 1.35 toneladas métricas secas por metro cúbico. Y como último, la zona 3 es normalmente lamas en suspensión, va a tener una densidad aparente muy por debajo del 1.25 toneladas métricas secas por metro cúbico. Entonces se va a encontrar la mayor cantidad de agua encapsulada, de agua con fuertes cantidades de sólidos en suspensión, y esa agua, si es que esta relavera se tiene que cerrar mañana, no se podría cerrar por ello. Entonces, dependiendo del tamaño de tu relavera, si es una relavera mediana o pequeña, podrías rellenarlo con desmonte, pero si son relaveras de la gran minería, ¿no? Donde la superficie son cientos de hectáreas, y ahí puedes hacer los cálculos del volumen total que vas a necesitar de desmonte para remover esa agua o para absorber esa agua, ¿no? Es enorme y tu costo de cierre se te incrementa drásticamente. Como resumen, continuando con el resumen y haciendo un repaso, que es lo que vamos a ver en el transcurso del diplomado, que podemos definir una zona cero como la gravedad específica del relave, donde ese relave o esa ganga que está en el interior de la mina o ese mineral que está en el interior de la mina no tiene intersticio vacío, por eso el agua retenida se podría aproximar a 0%. Luego tiene el relave grueso, ya habíamos definido que en su mayoría es 75 micras, tiene un agua retenida promedio entre 23 y 25%. Es un agua retenida aceptable, está dentro del nominal, es un agua retenida muy complicado de retirar, ¿no? El relave fino normalmente tiene entre 28 y 32% de agua retenida, donde se podría llamar como una especie de arena movediza, y lo que conlleva las lamas al relave lamoso, si tiene mayor de 40% de agua retenida. Entonces, el tema a cerrar es ese. Si consideramos que es un tercio de cada uno, un tercio, como tonelada métrica seca, podemos dar a la conclusión de que si tenemos un total de 1,5 millones de toneladas métricas secas de relave, las cuales 500.000 toneladas es relave grueso, esas 500.000 toneladas van a tener dentro de su intersticio de agua retenida no recuperable en el orden de los 166.000 metros cúbicos de agua. El relave fino va a tener agua retenida no recuperable en el orden de los 214.000 metros cúbicos de agua. Y el relave con lamas, con harto contenido de lamas, va a tener dentro de su intersticio, va a tener agua retenida en el orden de los 333.000 metros cúbicos. Entonces podemos ver la gran diferencia, es por eso que hay muchos tranques, muchas relaveras que todavía no pueden cerrarlas, sobre todo en la mediana minera, porque llueve, se llena de agua, tienen su plan de tratamiento de agua, pero los cálculos veo que le han fallado porque se dan cuenta que las precipitaciones es mayor al volumen de agua tratada, al caudal de agua tratada, entonces tienen que hacer nuevamente todos esos recálculos respectivos. Este cuadro también es muy bueno, es un resumen de lo que vamos a ver en el transcurso del diplomado, donde podemos ver que el relave es pesado. Miren muchachos, si yo sumo
si yo sumo el total de agua retenida en los relaves convencionales, la suma del número 1, 2 y 3 suma 713.000 metros cúbicos de agua retenida. ¿Qué significa eso? Que en 1,5 millones de toneladas métricas secas vamos a tener agua retenida, 713.000 metros cúbicos de agua, si es que son relaves convencionales. Pero si ese es pesado, mi agua retenida se baja a 423.000, casi 300.000 metros cúbicos menos. Y estamos hablando de solo 1,5 millones de toneladas métricas secas. Normalmente la mediana minera, los relaves totales almacenados fluctúan entre los 10 millones hasta los 20 millones de toneladas métricas secas. ¿Eso qué significa, muchachos? Que si entre el relave convencional y el relave pesado tengo casi 300.000 metros cúbicos de agua que puedo recuperar si yo cambio mi método a relave pesado, imagínate que tengo una relavera de 30 millones. Significa que lo voy a multiplicar por 20. O de 15 millones, significa que lo voy a multiplicar por 10. Imaginémonos que sea 15 millones de capacidad la tonelada métrica. Significa que si yo hubiese optado por relaves pesados, no, hubiese recuperado 3 millones de metros cúbicos de agua que hubiera podido haberse recirculado al proceso, ¿no? Comparado que si hubiera sido relave convencional. Por eso los diseñadores tienen mucho que ver en esto. Y yo siempre me pregunto, ¿quién audita al diseñador? ¿Cómo se le puede pedir al diseñador diseñar una presa de relave convencional? ¿Cómo podemos decirle por qué diseñaste? Muy simple. En los nuevos proyectos, los clientes tienen que tener dentro de su organización a un experto en relaves para que haga todas las coordinaciones desde la concepción tanto del método constructivo como del método de disposición de relaves. Porque cuando uno cuantifica los valores, nos damos con esta sorpresa. Si para una presa, para un tranque de 15 millones de toneladas métricas secas, el diseñador diseña relave convencional, cuando pudo haber diseñado pesado, tranquilamente, muchachos, es 1,5 millones de metros cúbicos de agua que no estaría dentro de la cubeta, que tranquilamente pudo haber sido reprocesado al proceso productivo, y lo más importante, que el cierre no vas a tener que instalar una planta de tratamiento de agua. ¿Por qué? Porque el relave es pesado, el cierre es económicamente rentable. Ese CAPEX es económicamente rentable. Hay otros sistemas muy modernos que se basan en superaditivos, los superfloculantes. Los superfloculantes en promedio tienen agua retenida 20%, comparado con el agua retenida de los relaves pesados que están en el orden de 22%. ¿No? Eso vamos a hablar en su momento. Estos superaditivos están muy de moda. Son floculantes que van a revolucionar el mercado y van a romper paradigmas de los procesos de sedimentación actual. Y también hay otros equipos muy modernos que son las zarandas de alta frecuencia. Estas zarandas te llegan a tener hasta 18% de agua retenida, imagínense, ¿no? Entonces vamos a hablar muchísimo de estos super aditivos que son los superfloculantes y estos equipos de zaranda, ¿no? Que son tecnologías emergentes frescas que se van a utilizar, se utilizan ya en la pequeña minería. Los costos asociados es increíble, esto es en base a costos reales, no le he puesto números porque va a depender mucho del tamaño de la relavera, pero sí podemos poner lo que hemos, por ejemplo, los relaves convencionales, la estabilidad física y química va a depender del muro, o sea, va a depender del CAPEX, de cuánto CAPEX hayas invertido, ¿no? El convencional es altísimo, en cambio el pesado tiene alta estabilidad física y química, al igual que los relaves con superfloculantes y los relaves zarandeados.
el costo de cierre y tiempo de cierre, los convencionales llevan muchos años, incluso décadas, comparado con los relaves pesados o con los superfloculantes o zarandeados, que el costo de cierre es muy bajo y tiene un tiempo de cierre de pocos años, incluso meses, dependiendo del tamaño del tranque. ¿Cuáles son más amigables con el medio ambiente? Pues definitivamente los pesados o los superfloculantes o zarandeados, comparado con los convencionales, que para que sea amigable con el medio ambiente tienes que invertir mucho CAPEX. Y respecto a los recrecimientos, definitivamente los convencionales, los recrecimientos son altos. Estás recreciendo continuamente. En el espesado son relativamente bajos, ¿no? Son regulares porque siempre hace recrecimiento, y sobre todo en los métodos actuales, si no tienes los superfloculantes, puede llegar un relave con fuerte perturbación de arcilla, y los espesadores de alta densidad actual no te van a llevar a 6.3, se te va a bajar a 5.9 posiblemente, entonces te va a lavar toda la playa, todo el slope formado. Por eso que tienen un CAPEX, un recrecimiento regular. Pero los aditivos con los superfloculantes o los equipos de emergentes, las zarandas de alta frecuencia, te van a concentrar un relave de alta densidad. Entonces, tu costo de CAPEX u OPEX en enriquecimiento es relativamente bajo. Acá podemos ver un relave pesado, muy bueno, como pueden ver ustedes, ¿no? No hay separación fino de grueso, totalmente consolidado, con la humedad correcta. Acá podemos ver relaves con zaranda de alta frecuencia. Acá podemos ver los relaves después de haber aplicado los superfloculantes. Pues veamos el video. Se ve fuerte concentración. Se presenta que esas grietas, por producto del clima, del fuerte sol, puede caer fuerte lluvia, pero no lo va a lavar porque es un relave netamente consolidado, es un relave que no ha habido separación sólido del grueso. Así quedan estos relaves con los superfloculantes, totalmente consolidados. Se está tomando ahí una muestra para hallar unos ensayos ahí para hacer caracterización. Esta es una pequeña relavera en Ecuador, donde hemos aplicado con mucho éxito estos superaditivos, estos superfloculantes. Son relaves con harto contenido de arcilla, son relaves de flotación de oro. Dentro de las tecnologías emergentes también están los espesadores del futuro, pero eso todavía está a pequeña escala. Estos espesadores del futuro todavía está en etapa piloto. No son espesadores de base circunferencial, son espesadores de base elíptica, ¿no? Y trabajan con los superfloculantes. En la base tienen un gusano sin fin que comprime el relave, le da fortaleza en la compresión del relave comparado con los espesadores convencionales que tienen una rastra vertical. Acá no es una rastra, sino es un gusano sin fin, donde después de haber aplicado el superfloculante genera una sedimentación acelerada, donde el relave entra a la parte de abajo. Ahí tengo el gusano sin fin, donde va comprimiendo el gusano sin fin, va comprimiendo ese relave
sedimentado con los superfloculantes y va separando mecánicamente el agua del sólido. ¿No? Estas son tecnologías del futuro que se aplican con mucho éxito en la minera de hasta 300 toneladas por día. Luego vemos, y para finalizar, vemos la nanotecnología. Esto es para hacer el cierre eficiente de los relaves. Para hacer el cierre eficiente, para neutralizar aquellos relaves que generan acidez, para neutralizar aquellos relaves que no son amigables con el medio ambiente. Entonces la nanotecnología genera una amistad con el medio ambiente, tanto el cierre en el muro como el cierre en la cubeta. Entonces es el complemento perfecto para tener un cierre amigable con el medio ambiente. ¿Cómo trabaja? Trabaja de la siguiente forma. Se hace una dosis de relave con una ligera cantidad de cemento, se hace un mix con el relave en la parte superficial, entonces la nanotecnología, que es la parte blanca, va a formar una cadena larga, así como un enjambre de abejas, de tal forma que va a unir la partícula de cemento con la partícula de relave y va a formar una superficie amigable con el medio ambiente y va a reducir drásticamente la generación de acidez del relave, que muchos relaves polimetálicos tienen fuerte generación de acidez. Bueno, muchachos, ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido de su agrado esta introducción de los relaves y esto es lo que quería mostrarles y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.